Hoy nos toca hablar de Argentina, un país que durante décadas parecía convertirse en el mejor país de Sudamérica. Y no es para nada una exageración pensar que lo pudiese haber logrado. A principios del siglo XX, Argentina estaba entre los 10 más ricos del mundo. Millones de inmigrantes llegaron a este país buscando oportunidades y riqueza. El país crecía, exportaba y atraía a mucha gente, pareciendo tener un futuro muy prometedor. Sin embargo, algo ocurrió. Hoy Argentina está muy lejos de aquellas economías libres que nosotros pensamos en algún momento que íbamos a estar. Siempre parece que estamos atrapados en una crisis que es cíclica, que cada 4 años tenemos un presidente liberal, cada 4 años tenemos un presidente comunista y todos están en crisis. Pero entonces, ¿qué realmente sucedió? ¿Cómo un país tan rico en recursos naturales puede haber llegado hasta esta situación? ¿Existe alguna posibilidad de poder revertirlo? Hoy vamos a descubrirlo. Argentina debería de ser uno de los países más ricos del mundo. Posee enormes extensiones de tierra fértil, abundancia en agua dulce, un clima privilegiado y recursos minerales estratégicos como el oro, la plata, el bronce, etc. De hecho, el nombre del país proviene de argentum, que es una palabra en latín, que significa plata. Durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Argentina aprovechó todas estas ventajas que tenía. Modernizó parte del sector agrícola, aumentó enormemente la productividad de sus campos y se convirtió en uno de los mayores exportadores de alimentos del planeta. La carne argentina era muy famosa en todo el mundo y principalmente en Europa, que era nuestro mayor consumidor. El crecimiento fue tan espectacular que hubo millones de inmigrantes, principalmente italianos y españoles, que vinieron a vivir a Argentina por las expectativas de crecimiento económico que tenían. Argentina parecía una tierra prometida, pero este crecimiento ocultaba un problema. A diferencia de otras naciones que buscan desarrollar su industria a través de la producción primaria, Argentina se especializó solamente en producir y exportar. Vendía carnes, cereales y productos agrícolas, pero que en realidad estaban generando muy poco valor agregado. En pocas palabras, se dependía mucho de lo que sería el precio internacional de estas materias primas para poder saber cuánto se iba a ganar. Y cuando una economía depende de factores externos, lógicamente no es muy bueno que digamos. Y tarde o temprano surgen los problemas. La situación encima empeoró porque mucha de la riqueza estaba acumulada en muy pocas personas. Mientras la mayoría vivía muy mal, recordemos, si sos argentino, preguntar a tu abuelo o a tu abuela cómo vivían antes sus padres, por ejemplo en el caso mío, o tus propios abuelos, que se vivían muy mal. La mayoría de los inmigrantes vinieron en condiciones muy malas y desde ahí en adelante fue mucho esfuerzo para poder salir adelante. Y recordemos que en esa época había estancieros que tenían millones y millones y millones de hectáreas de campo y que muchas de ellas hasta se terminaron regalando porque tenían tanto que ni siquiera podían explotarlo. Esto también limitó el desarrollo de una demanda interna fuerte y lógicamente frenó lo que sería la industrialización. La Primera Guerra Mundial cambió completamente el escenario, las inversiones extranjeras comenzaron a desaparecer, Europa estaba demasiado ocupada financiando la guerra como para seguir invirtiendo en Argentina y después llegó la Gran Depresión de 1929. El comercio mundial se desplomó y lógicamente Argentina tuvo que pasar un mal momento porque muchas de las cosas que decimos de las materias primas se exportaban, entonces el comercio mundial se desplomó y lógicamente como Argentina dependía de este comercio internacional, se vio muy afectada. La situación empeoró mucho más cuando Reino Unido decidió imponer restricciones comerciales a las exportaciones argentinas. Los británicos aprovecharon la debilidad económica del país y negociaron acuerdos extremadamente favorables para sus intereses. Poco a poco, muchas empresas británicas fueron abarcando mucho de las empresas que se supone que deberían de ser argentinas y fueron aprovechándose de las debilidades que teníamos en nuestro mercado interno para ir comprando sus propias empresas. Con estas compras de empresas británicas, lógicamente buscaban apuntar a sectores que eran una especie de monopolio. Al haber tan poco mercado interno, las empresas británicas agarraron y empezaron a comprar empresas muy poderosas del sector, principalmente todo lo que sería ferrocarriles. Muchos argentinos pensaban que el país se estaba descontrolando y que íbamos por mal camino. En el medio de todo este contexto,
surgió la figura de Juan Domingo Perón. Llegó al poder en 1946 con una promesa de recuperar la soberanía económica argentina y su estrategia fue clara: nacionalizar empresas estratégicas, aumentar el papel del Estado y reducir la influencia extranjera. Durante los primeros años las políticas funcionaron. Sin embargo, el gobierno estaba ocupando mucho sector y estaba interfiriendo mucho en la economía argentina. Las nacionalizaciones crecieron y por lo tanto los inversores extranjeros comenzaron a irse. Con esto la productividad empezó a estancarse. La economía perdió dinamismo y comenzó a verse más desempleo. Y lógicamente el descontento social comenzó a salir. Y lógicamente el descontento social comenzó a crecer. Finalmente Perón fue derrocado y Argentina comenzó a tener cada vez más problemas políticos. Durante las décadas siguientes, Argentina fue combinando situaciones muy explosivas: gobiernos débiles, golpes militares, corrupción, gasto público creciente, subsidios mal gastados y una moneda cada vez más débil. Cada nuevo gobierno intentaba solucionar los problemas heredados, pero frecuentemente terminaba creando otros nuevos. La confianza internacional desapareció, las inversiones escaseaban y el peso argentino perdía su valor constantemente. Para financiar este gasto público que tenía Argentina, lógicamente tuvieron que pedir plata prestada y sumado a eso, mucha emisión monetaria. Combinaciones que a futuro van a traer muchos problemas. La crisis del petróleo de los años 70 golpeó duramente a Argentina, la economía entró en recesión y la inflación creció. En este contexto, los militares volvieron al poder. La dictadura intentó mantener el control mediante la represión, pero los problemas económicos continuaban creciendo. Finalmente, en 1982, la Junta Militar tomó la decisión desesperada: invadir las Islas Malvinas. El objetivo era recuperar el apoyo popular mediante un conflicto externo. Sin embargo, la guerra terminó en derrota y el régimen perdió definitivamente toda popularidad. Con el regreso de la democracia, Argentina se vio en otro conflicto más. La deuda era muy grande y, sumado a esto, la economía estaba súper debilitada y gran parte de los ingresos que tenía el Estado se destinaban todos a pagar intereses. El país recurrió entonces a el Fondo Monetario Internacional. A cambio de préstamos, el FMI exigió programas de ajustes y austeridad. Estas medidas no fueron muy bien vistas por los ciudadanos y lógicamente al final de todo, como todo siempre en Argentina, terminaron emitiendo. Esta política no le gustaba a los ciudadanos argentinos, que demostraron su desprecio y se terminó emitiendo plata de nuevamente. El resultado de esto fue una de las peores inflaciones de toda la historia y digamos del mundo. Los precios llegaron a aumentar más de un 20.000% anual. Los ahorros de millones de personas pasaron a desaparecer en tan solo un año. A comienzos de los años 90, el presidente Carlos Saúl Menem intentó estabilizar la situación mediante una medida radical. Estableció la convertibilidad. Un peso equivaldría directamente a $1. La inflación desapareció casi de inmediato y la confianza resurgió. Y la Argentina volvió a atraer inversiones. Pero existía un problema oculto. Mantener esa paridad necesitaba muchas reservas en dólares. Y para conseguirlas se privatizaron muchas empresas. Y sumado a esto se acumuló una gran deuda. Mientras el dinero entraba, la economía funcionaba. Y cuando dejaron de entrar, comenzaron los problemas. A finales de los años 90 la economía volvió a deteriorarse. La deuda crecía y la competitividad comenzó a estancarse. La competitividad disminuía y la competitividad disminuía. La recesión cada vez se hacía más profunda. Finalmente el sistema colapsó. Los ciudadanos comenzaron a retirar masivamente sus depósitos bancarios, el gobierno respondió imponiendo restricciones a las extracciones y había nacido el famoso corralito. La restricción social fue inmediata: manifestaciones, disturbios, violencia y una profunda crisis institucional. El PBI se desplomó y miles de empresas quebraron. Millones de personas perdieron sus ahorros y Argentina volvió a entrar en suspensión de pagos. Desde entonces, Argentina demuestra pequeños pasos de recuperación seguidos de crisis. La inflación continúa siendo un problema recurrente, la deuda sigue condicionando las decisiones económicas y la confianza de la moneda nacional siempre está debilitada. Si tuviéramos que resumir, las cuatro principales problemas que tuvo la Argentina son: primero, una gran inestabilidad política. Esto genera que nunca se pueda sostener un proyecto en el largo plazo. Segundo, niveles de endeudamientos muy grandes que condicionan cualquier tipo de proyecto económico que haya. Cualquier gobierno va a tener que lidiar con deuda. Tercero, cambios constantes en las medidas económicas, porque cada gobierno puede pasar de ser un gobierno muy liberal, como es el caso de Javier Milei,
o un gobierno muy comunista como es Kirchhoff. Estas propuestas tan diferentes o tan opuestas generan lógicamente que tengamos los problemas que tenemos en la actualidad, que es que cada 4 años hay un presidente que proponga o sea de derecha, que diga que es contrario al otro, y el otro viene y te hace todo distinto, cada 4 años vamos cambiando. Y el cuarto problema sería la estructura, la baja productividad, la corrupción, la falta de inversión en estructura y sumado a esto que la economía sigue dependiendo de sectores muy pequeños, bueno, muy pequeños no, pero sigue estando dependiendo de lo que sería el agro y todo lo primario que conocemos como lo argentino, el campo, la agricultura, ganadería, etc. La falta de inversión en infraestructura y sumado a esto la dependencia de ciertos sectores de la economía. Argentina es el ejemplo exacto que cuando hablamos de un país que lo tiene todo, aún así no puede lograr nada. No es que faltan recursos ni talento, sino porque las decisiones políticas y económicas que fueron tomadas hace muchos años nos repercuten hoy en día. Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿alguna vez se va a romper este ciclo? ¿Lo estamos rompiendo ahora? ¿O se va a seguir repitiendo una y otra vez? Te invito a que dejes tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, suscríbete, y si te gustaría que haga algún otro video, también podrás dejármelo en los comentarios. Te recomiendo que lo compartas, y si te interesa ver algún video como este, mira el video que te dejo en pantalla.